Además, ya os digo que es poco rentable. Hay un tema muy rentable aquí, que es la nefritis inmunolérgica, que esa os la sabéis, seguro, pero el resto, poca cosa. Generalidades. Daño en los túbulos que produce poliuria y por eso suelen ser enfermedades renales que no tienen hipertensión, sino que suelen tener poliuria, pérdidas de electrolitos, orina de la misma osmolaridad que la sangre, no suelen dar edemas, hipertensión, todo lo contrario, porque tienen mucha diuresis, ¿vale? Y además suelen producir, a diferencia de otras enfermedades renales crónicas o agudas, una acidosis metabólica con el GAP normal, porque aquí hay un daño tubular. Sobre las tubulopatías en sí, túbulo proximal, pues puedes tener glucosuria, aminoacidurias que produce cistinuria con cristales de cistina, difíciles de tratar, pero quedado sobre todo que el daño conjunto de todo puede producir un Fanconi, que tampoco es importante, y el daño en el túbulo proximal además puede dar una acidosis, que es la acidosis tubular proximal o tipo 2, que pierde bicarbonato. En el asa de Henle, si se daña, lo que puede dar es un Bartter, que igual que todas las tubulopatías en general dan acidosis metabólica, el Bartter es la que da alcalosis metabólica. Y como sabéis, es como tomar un diurético del asa crónicamente. Entonces el paciente tiene hipopotasemia y alcalosis metabólica, con hipotensión porque está todo el día orinando por el diurético, y en sangre sube la renina y la aldosterona, pero no tienen hipertensión. Más distal tenemos el Gitelman, que es prácticamente lo mismo, pero es como tomar una tiacida. Y la diferencia era que en este caso no tenían hipercalciuria, porque es como tomar una tiacida. Mientras que el Bartter sí tiene hipercalciuria, pero no es importante. Y luego el otro cuadro importante de las tubulopatías, ya en la nefrona distal, es la diabetes insípida. En este caso nefrogénica, resistencia a la acción del ADH. En este caso es un paciente que tiene poliuria acuosa, que le deshidrata y le deja hipernatrémico. La poliuria, ante la duda, ¿cómo diagnosticar una poliuria? Pues hacer un test de la sed, y si el paciente concentra por sí solo, es que bebe mucho, potomanía. Si no concentra, pero al darle ADH concentra, es que le falta ADH, diabetes insípida central, y si tras dar ADH sigue sin concentrar la orina, pensaré que es resistencia a la ADH, y entonces es una diabetes insípida nefrogénica. Y de forma... Además, en la nefrona distal se pueden dar dos acidosis tubulares y vamos a verlas todas en su conjunto. La acidosis tubular renal proximal tipo 2 es la de bicarbonato y por tanto hay acidosis metabólica con el GAP normal y pérdida en orina de bicarbonato. La acidosis tubular renal distal tipo 4 es la de la resistencia a la aldosterona y por eso es acidosis metabólica con el GAP normal, pero tiene hiperpotasemia, es la única que tiene el potasio alto. Y luego está la de en medio, que es la que hay que saberse de memoria la frase, que es acidosis tubular renal distal o tipo 1, que tiene orina persistentemente alcalina y nefrocalcinosis. Es decir, que la orina nunca la consigue acidificar porque falla la nefrona distal que la acidifica, y como la orina es continuamente alcalina, se forman cristales de fosfato cálcico en pH alcalino. Y por eso tienen orina persistentemente alcalina y nefrocalcinosis. Las nefritis intersticiales agudas. Esto, vuestros compañeros del próximo año, esto ya lo tienen en fracaso renal agudo, porque en realidad esto no hay que pensar en estos cuadros como una tubulopatía como las otras, poliuria. Estos dos cuadros son fracaso renal agudo con oliguria. Está la nefropatía aguda por ácido úrico, que es la lisis tumoral con cristales de ácido úrico en el riñón y se lo carga de forma aguda, y luego la nefritis inmunoalérgica, que también tiene oliguria, es un fracaso renal agudo. Y este es el que preguntan. Es alguien que toma un fármaco, típicamente un antibiótico, y desarrolla fiebre, exantema, a veces artralgias y fracaso renal, en el cual se está produciendo dentro del riñón una reacción alérgica con infiltrado de eosinófilos. Y en sangre se puede ver eosinofilia y en orina eosinófilos en orina. Esa es la clave. Fracaso renal agudo con eosinófilos en sangre y orina y ha tomado un fármaco hace poco, pues hay que pensar en una nefritis inmunolérgica. Tratamiento, quitar el fármaco que lo ha producido. Y si no mejora, pues como a toda alergia, corticoides. Pero la clave es quitar el fármaco. Luego tenemos el daño intersticial crónico. Esto es un daño túbulo intersticial. Hablamos de tubulopatía cuando falla una parte del túbulo concreta. Pero cuando hablamos de nefritis intersticial crónica es que se están dañando túbulo intersticio todo en su conjunto de manera a largo plazo. Lo pueden producir el consumo crónico de analgésicos, como ya sabéis, que puede dar un prerrenal, una necrosis tubular aguda, pero a largo plazo, una necrosis tubular crónica con nefritis túbulo-intersticial crónica, con riñones pequeños, abollonados, con mucha anemia, y lo que hay que hacer es dejar de tomar antiinflamatorios. Y luego hay dos que son los que voy a
explicar un poco más profundamente dos daños tubulares crónicos que se deben, uno al mieloma y otro a la obstrucción crónica. El mieloma, como ya sabéis, es un tumor óseo, probablemente es el tumor óseo más frecuente, está dentro de la médula, en el cual se ven plasmocitos que producen una inmunoglobulina en exceso que se deposita por todo el organismo, pero que también va al riñón y se excreta. Esa inmunoglobulina no sirve para nada, no defiende, por tanto, en el fondo el paciente es un inmunodeprimido y la principal causa de muerte son las infecciones. A nivel óseo veré lesiones líticas puras que no se ven en la grammagrafía. Hay que pedir radiografías porque la grammagrafía no las detecta. Y en la sangre, ¿qué puedo ver? Puedo ver hipercalcemia, porque la lisis ósea libera calcio a la sangre, y pico monoclonal en sangre, que es el proteinograma que vais a ver en vuestro MIR. Un pico monoclonal de inmunoglobulina. Pues eso es sugerente de un mieloma, sobre todo si además tiene plasmocitosis, aumento de plasmáticas en médula ósea e hipercalcemia, pues será un mieloma. Si no, pues puede ser mieloma aquiescente o gammaglobulinía monoclonal de significado incierto, lo que os han contado en hemato. Pero, en definitiva, mieloma o algo que se le parezca. Este cuadro a nivel renal, ¿qué genera? Pues el cuadro a nivel renal hace que estas proteínas que están en sangre se pierdan por el riñón y se carguen los túbulos, porque la proteinuria es caca. Y produce tubulopatía. Por tanto, el daño típico de un mieloma es daño túbulo-intersticial renal, por la proteinuria por sobrecarga, que genera un cilindros eosinófilos con células gigantes multinucleadas, que esto es el concepto anatomopatológico de riñón de mieloma, y que viene a ser tubulopatía crónica, nefropatía túbulo-intersticial crónica. Y en el sedimento pueden aparecer las células gigantes que se desprenden. Ese es el daño típico del riñón en el mieloma. Además, se puede dañar el mieloma por una pielonefritis, porque tienen infecciones. Se puede dañar el riñón por la hipercalcemia. Se puede dañar el riñón por la hiperuricemia grave, porque es como una leucemia, ¿vale? Se puede dañar el riñón por contrastes. Es decir, que es un riñón sensible a muchas toxicidades que tiene el mieloma. Pero solamente que os suene, porque lo han preguntado y ya os sonará, que si un mieloma, que típicamente tiene daño túbulo-intersticial, si el mieloma hace albuminuria, si un mieloma tiene albuminuria, es que además de daño en los túbulos, tienen daño en el glomérulo, porque no debería tener albuminuria. Y en ese caso hay que pensar que ha hecho una amiloidosis primaria, ¿vale? Lo típico del mieloma es patología túbulo-intersticial y un pequeño porcentaje, 5 o 10%, además hacen amiloidosis con glomerulopatía. Pero lo típico del mieloma es el daño túbulo-intersticial y por eso el mieloma está en el tema de enfermedad túbulo-intersticial. Tratamiento, lo que os hayan dicho en hemato. Y finalmente, de los túbulo-intersticiales, pensad o recordad solamente que la obstrucción crónica, me da igual la causa, la obstrucción crónica da daño túbulo-intersticial crónico. Y por eso, en un fracaso renal agudo, hacemos eco para descartar obstrucción. Pero en una enfermedad renal crónica de causa no conocida, también hacemos ecografía, porque puede haber una obstrucción crónica que produzca un daño y lo perpetúe, y el tratamiento va a ser igualmente desobstruir. Eso es lo que hay que saber. Y ahí tenéis una ecografía donde se ven el uréter dilatado y la pelvis renal, que también se confirma en el escáner, y ahí hay que desobstruir. Bueno, con esto hemos llegado a las enfermedades quísticas renales, de las cuales las genéticas son poliquistosis del adulto, la importante, poliquistosis del niño o autosómica recesiva, en el niño quistes y riñones grandes, se carga el riñón, y luego las dos de la gente joven, edades intermedias entre el niño y el adulto, que no hay ni que saberse. La poliquistosis del adulto es autosómica dominante y la clínica típica es que en el adulto van apareciendo quistes que van aumentando el tamaño renal, pero distorsionando su función. Es un paciente con enfermedad renal progresiva, con hipertensión, fracaso renal crónico en todo caso, pero con riñones enormes, llenos de quistes que se pueden infectar o sangrar. Y se asocia a quistes en otras localizaciones, hipertensión, divertículos en el colon, pero muy importante, por si aparece cefalea, a aneurismas intracraneales. Muy importante eso. ¿Qué se hace? Pues el diagnóstico por imagen, diagnóstico por imagen, no se hace estudio genético. En el adulto se hace una ecografía y si tiene un riñón enorme lleno de quistes, pues tiene una poliquistosis del adulto. Si quiero diagnosticarlo en un niño, no suele diagnosticarse en el niño porque no va a cambiar nada, pues habría que hacer test genético. Pero en el adulto lo que se hace es diagnóstico por imagen. Tratamiento de soporte.
Parece que el tolvaptán disminuye el tamaño de los quistes y quizá sirva para algo, pero que sepáis que no hay tratamiento hoy por hoy de elección. Luego, tenemos una serie de quistes adquiridos. El quiste simple, que es el más frecuente de todos, y la enfermedad quística adquirida, que es, sobre todo, la que se debe a la enfermedad renal crónica, como ya nombramos antes. El quiste simple solo hay que saber que en la eco es una lesión homogénea, regular, anecogénica, pero con refuerzo posterior. Mucho refuerzo posterior. Y eso es un quiste. ¿Y qué hay que hacer? Nada. Si tienes un quiste con 50 años, no es importante. Si tienes 3 quistes en cada riñón con 30 años, tienes una poliquistosis renal de adulto. Y la otra enfermedad quística adquirida es la de años en diálisis y tiene unos riñones atróficos, pero lleno de quistes. Y esto no hay que hacer nada, solo saber que es un potencial riesgo de malignidad. Sobre las facomatosis, recordar que la esclerosis tuberosa se relaciona con angiomiolipomas renales bilaterales y una novedad es que la esclerosis tuberosa se trata con sirolimus y erevelolimus, inhibidores de la mTOR, y el von Hippel-Lindau, recordad que se asocia con carcinomas renales bilaterales. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? ¿Qué es lo más rentable? Pues lo más rentable en esta vuelta es descansar, sin lugar a dudas. Pensad por un momento en vuestro mejor simulacro, cómo fue o qué pasó ese día. ¿Se alinearon los astros? Pues probablemente te levantaste y dijiste, pues, vamos al simulacro a ver qué pasa. Y ya está, y fuiste leyendo las preguntas y ese día estabas inspirada o inspirado. Pues eso, que es difícil de conseguir exactamente igual en el MIR, pero mi mensaje es que cuanto más relajado estás, más netas sacas. Y sé que cuesta creerlo porque uno piensa, no, cuanto más estudie, cuanto más sepa, pero después de haber estudiado una semana, cuando, por ejemplo, estudiaste 3 semanas seguidas antes de ningún simulacro, porque esas 3 semanas no había simulacro y de repente, después de 3 semanas de estudio, hacías el simulacro. ¿Y qué pasaba? ¿De repente te sabías el examen? Subías algunas netas, sí, subías, pero ya. A veces incluso acababas el examen y decías, 3 semanas estudiando para esto. Pues cuando hagas tu MIR vas a salir con esa sensación, pero peor, vas a decir, o sea, llevo estudiando 1 año entero para este examen, pero ¿quién se le ha ocurrido? Entonces, estudiar en el último momento, todo lo que es aprender algo, pues puede ser útil, pero en el último momento más importante es que con la mochilita de conocimientos estés ahí en un momento de equilibrio y decir, bueno, no pasa nada, vamos a por ello. Y sí, hay gente que ¿no? Os lo ha dicho Jaime más de una vez, ¿no? Hay gente, normalmente la gente tiene una variación interindividual de más o menos 5 netas, o 3 o 2, pero hay gente que sube 40 netas, ¿cuántos? Nada, la cola de la distribución, poca gente. Pero el que sube 40 netas, ¿qué ha hecho para subir 40 netas la última semana? ¿Ha estudiado todo lo que no había estudiado el resto de la preparación? Sentido común. El que ha subido 40 netas, pues ¿qué le ha pasado? Que ha tenido el mejor día de su vida. Ese día dijo, ¡buah! No pasa nada. Y el que baja muchas, no vamos a dar una cifra, pues se ha olvidado de la medicina, se ha puesto muy nervioso. Entonces, si algo tenéis que hacer a lo largo de esta semana que os queda, sí, semana prácticamente, es tranquilidad, no pasa nada.